¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos. Un privilegio estar con ustedes a través de estos espacios que cada vez debemos de valorar más. El privilegio antes que nada estar con ustedes, gracias al ingeniero Víctor Melara García en la cabina de Torre Tepeyac, gracias a todas las compañeras y compañeros de las frecuencias que nos retransmiten, como lo son Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, abrazo compañeros queridos y compañeras, por supuesto, y gracias Jonathan Álvarez por su colaboración siempre precisa en la cuestión aquí de cibernética. Bueno, amigos queridos, vamos a arrancar, hay temas interesantes, les pedimos que nos sigan en nuestras redes, en Twitter en este caso, para que vayan viendo los temas y nos puedan dejar su opinión en cualquiera de los twitters, ya sea del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, @Enrique Pastor, en el de Ceci Tapia Solidaridad 1000, @Solidaridad 1000, o en el de su servidora, @Celeste Sáenz M. Si siguen este hilo en el que comentamos temas que vamos a dar seguimiento, precisamente muchos se los vamos a agradecer. Para nosotros siempre es fundamental su punto de vista, queridos amigos. Así es que, bueno, pues antes que nada, vamos a decirles que vamos a hablar sobre la fabricación de culpables. ¿Qué pasa con el estatus de amnistía? ¿Está funcionando? También, ¿qué pasa con esos falsos activistas y el negocio de las víctimas? ¿Qué está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué ojos tiene allí? ¿Qué está reportando la Secretaría de Gobernación? En el tenor en que muchas cosas dependen de autoridades judiciales. Por eso también estamos arrobando precisamente a la Fiscalía General de la República, queridos amigos, para dar seguimiento a estos temas, a aportar lo que nosotros podemos. Decirles que Ceci Tapia Solidaridad 1000 ha dado seguimiento a estos temas, al igual que muchas y muchos otros defensores de derechos humanos, compañeros en los medios de comunicación. Aquí no pretendemos ni nos interesa quién le dé seguimiento. Aquí lo importante son las víctimas, dar seguimiento a sus casos. Y bueno, esa labor ha hecho Ceci Tapia desde hace muchos años. Algunos son casos que ella ha mostrado a la opinión pública, otros son a los que les da seguimiento en solidaridad precisamente con las víctimas. Así es que estos temas y por demás interesantes. Por otra parte también, el análisis siempre puntual del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, ya vamos a irlos presentando, se los conocen, más bien no necesitan presentación, pero vamos a compartirlo, porque fíjense que es el tema bien interesante, es de jefe a caporal, así lo intitula el maestro, de jefe a caporal, de un ideólogo neoliberal que se desdibuja. ¿Ustedes se imaginan de quién se trata? Bueno, pues acompáñenos. Y bueno, ya sea que nos escuche de manera directa o diferida, muchísimas gracias también en nuestro canal de YouTube. Antes de dar principio, queridos amigos, yo quisiera compartir con ustedes sobre un comunicado que hace la Secretaría de Salud y también la COFEPRIS, que es esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que autorizan para el uso de emergencia el medicamento Remdesivir. Repito, Remdesivir está autorizado para el uso de emergencia, mismo que será destinado al apoyo de las acciones para la atención de pacientes de COVID-19. Doy lectura. Después de una evaluación por parte de la COFEPRIS enfocada en garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de calidad, seguridad y eficacia, este medicamento fue autorizado para el uso de emergencia.
La COFEPRIS, la Comisión de Autorización Sanitaria, básicamente, que es quien dio esta bandera, esto es un entre paréntesis, queridos amigos, porque la COFEPRIS acotó la indicación terapéutica para evitar un mal uso de este medicamento, incluyendo especificaciones para su prescripción médica, señaló su uso exclusivo hospitalario y de alta especialidad en casos tempranos del COVID-19. Además, aconseja una vigilancia continua de la salud integral del paciente. Reitero, Salud y COFEPRIS, la Secretaría de Salud y COFEPRIS, autorizaron para emergencias el Remdesivir, queridos amigos. Continuó leyendo. Es importante recordar que la población no debe automedicarse ni autoprescribirse. COFEPRIS recomienda acudir a consulta médica cuando existan síntomas como fiebre, dolor de cabeza y de garganta, escurrimiento nasal y tos, entre otros, y aplicar medidas higiénicas como el lavado frecuente de manos, el correcto uso de cubrebocas y guardar la sana distancia. Así es que aquí dicen que la COFEPRIS, el compromiso es utilizar y robustecer nuestras capacidades científicas y técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria, poniendo la salud de las y los mexicanos en el centro de esta institución. Y bueno, este es un comunicado de la Secretaría de Salud en conjunto con la COFEPRIS, así es que es muy importante. Por otra parte, también hay otra información que me parece importante compartir con ustedes, queridos amigos, como es que de la Comisión Federal de Electricidad está impulsando eficiencia energética en inmuebles de su corporativo. Entonces van a impulsar esta eficiencia y estas acciones que buscan promover el ahorro y el uso eficiente de la energía serán efectuadas por el programa de ahorro energético del sector eléctrico. Así es que aquí los 11 diagnósticos energéticos que aplicará la unidad de negocio adscrita a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, en primera instancia identificarán los usos significativos de energía en los inmuebles, lo que permitirá conformar políticas y acciones concretas como la implementación de tecnologías para administrar el consumo de energía. Entre otros datos también, y muy acorde al tema del día de hoy, lo voy a comentar, viene un boletín, una información de gobernación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Aquí dicen que pues a través de la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que se sostuvieron mesas de trabajo el 11 y 12 de marzo para la atención y seguimiento de medidas cautelares y provisionales dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya después esto lo comentaremos y daremos seguimiento, queridos amigos. Aquí es muy importante escuchar a lo que ha dado seguimiento Ceci Tapia, Solidaridad 1000, nuestra querida Solidaridad 1000. Yo quiero compartir con ustedes parte de la tarea que ella ha estado pues dando seguimiento. Es una tarea que ella tiene de años, como bien lo comentábamos, y bueno, aquí ella ha participado en el Observatorio de Amnistía del Estado de México, que está conformada por varias agrupaciones de protección como el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero y otros más, entre ellos Envero. Y por otra parte, sí es importante más que nada el que se vea qué está pasando con la situación de amnistía. Se habló de un fondo económico que permita a las personas salir de prisión y cumplir con sus obligaciones ante la ley, ya que se les pide cubrir una suma económica por lo que fueron sentenciados. Aquí hay diferentes temas, hay quienes son totalmente inocentes, hay quienes tienen alguna cuestión que todavía hay que afinar jurídica, pero es importante dar seguimiento en esto. Yo le pediría a Ceci, nuestra querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, que nos comparta sobre este tema y también el otro, que es en este tenor precisamente, qué está pasando con esa fabricación de culpables, qué pasa con la amnistía a la que muchos de ellos ya están calificados, pero qué pasa que ahí están las cosas. Ahí está el caso de la familia
de Pablo Green, están ahí otros más que sabemos y que son muy conocidos, casos que yo te pido recapitular un poco, pero también está en que hay un negocio de las víctimas, un negocio desde algunas organizaciones que se dicen que son afines, pero que muchas de las veces también interfieren y que son utilizadas en una guerra híbrida. Lo hemos visto en casos tan importantes, tan reales y a los que hay que dar un seguimiento, y que hay grupos que se infiltran precisamente para obtener una ganancia económica o para hacer un efecto de choque en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto de alguna manera, independientemente de que qué está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué es y cuál es el papel en este caso las autoridades de gobernación en cuanto a las instancias que hay que cumplir en este tenor, y también qué pasa desde la Fiscalía General contra todo esto y contra lo que se tienen que hacer ajustes para que se aterrice precisamente en el objetivo que todos tenemos, pues que es la aplicación de la justicia. Hay cosas que duele decir que es una reparación del daño, porque hay cosas que no tienen reparación, pero finalmente es una terminología jurídica y bueno, que hay que hablar sobre esto y hay que investigar sobre esto, y tú lo has hecho, Ceci, querida. Te escuchamos con muchísima atención. Gracias. Claro que sí, querida Celeste, pues el placer de que regreses nuevamente después de tantos compromisos, al maestro Pastor Carranza, con el placer también de saludarle a todos los radioescuchas. Pues bueno, efectivamente, querida Celeste, primero las redes están muy interesantes. Yo creo que eso es un tema que vamos a tratar después de esto. Fíjate que se crea el Observatorio de Amnistía en el Estado de México porque hay una ley de amnistía federal que no ha servido para nada, no ha ayudado, no ha salido nadie nadie de la cárcel, y no es porque mucha gente dice que cuando alguien está en prisión es culpable necesariamente y se trae ese estigmatismo, ya se trae esta señalización, este señor es un delincuente. Pero muchas veces dentro de la fabricación de culpa, en donde afectan a la familia, afectan a todo el mundo, pues no podemos nosotros negar que es un mal social que no debería existir. Sin embargo, en la cárcel hay gente que está por robo de hambre, es decir, pasaron a una farmacia y se llevaron una sopa, un atún, la leche para los niños, o fueron a pescar a un lugar en donde no les correspondía, pero que ellos necesitaban llevar comida a su casa. Hay indígenas que no saben hablar español y que nadie les dio, dentro de esta procuración de justicia, no les dieron la oportunidad de un traductor. Entonces, van pasando los años y los años y los años y son olvidados. Ni siquiera están cerrados sus procesos. Hay gente que tiene más de 20 años en un penal, en un reclusorio, no tienen sentencia porque ni siquiera el nombre que ellos dicen es el nombre que está en su carpeta de investigación. Son los olvidados, es la gente apestada, ¿no? Hay mujeres que están por aborto espontáneo en la cárcel, que van a buscar el servicio médico de salud porque tienen un aborto, y el médico las acusa y de la clínica salen directamente al reclusorio y son condenadas a más de 22 años de cárcel. O sea, todo esto en estos fallos de la Procuración de la Justicia, pero no hablemos de estos fallos de la Procuración de Justicia porque todo el mundo crea en este sexenio, no, estamos hablando de 20 años, estamos hablando de la guerra del narco, estamos hablando de otros casos muy interesantes en los que nosotros les pedimos a todos que pongan mucha atención, porque no todas las personas que están en reclusión, primero, son culpables, segundo, cuando son casos mediáticos es algo muy interesante porque porque va a salir en la prensa, agarran al que sea, lo torturan, lo golpean, y mucha gente está en prisión por esas razones. Hoy sabemos que es un negocio redondo, porque hay quienes están que tienen cárceles particulares y reciben miles de millones de pesos del Estado, pero también ganan los quienes se están administrando, porque las familias de los reclusos también pagan la manutención de estos internos. Entonces yo creo que este tema es muy, muy interesante. Entonces se crea este observatorio de amnistía del Estado de México para que se pueda ver que ya salga por lo menos una de estas personas de la cárcel, de prisión, pero no solamente es el hecho de que salgan, querida Celeste, pero si quieres, ahorita seguimos en el siguiente corte, pero ya estamos justo por terminar.
este bloque. Perfecto, vamos al corte, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando a la defensora de derechos humanos, a la fiscalista y también directora de redes del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista, Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ceci, querida, seguimos escuchándote con este análisis tuyo sobre lo que está pasando con la fabricación de culpables, qué pasa con la cuestión de amnistía, con estos falsos activistas, también este negocio de víctimas, qué pasa desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se trata de señalar luego al gobierno federal, y aquí hay otras instancias que tienen que ver en todo esto. Muy interesante tu análisis y te seguimos escuchando. Gracias. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, hablamos de gente en prisión, pero también hay gente desaparecida y también gente afectada en sus derechos humanos, en donde hay comisiones del gobierno, pero fíjate, esa parte es muy interesante, lo que le llamamos el fuego amigo, y que mucha gente diría, oye, es que no pueden cambiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o no deben cambiar a los jueces, o no deben cambiar a los ministros, porque entonces el actual gobierno ya no quiere ser el más poderoso, etcétera, etcétera, pero en realidad es que está enquistada y eso no es un discurso político ni es un discurso de ningún tipo. Los jueces, y lo estamos viendo, o sea, un ejemplo, lo que acaba de pasar con la ley, o sea, el mismo juez, y esto es un ejemplo nada más, el mismo juez Juan Pablo Gómez Fierro que ampara a Juan Collado para que no sepan de sus cosas de dinero, y sabemos quién es este personaje, también ampara a las compañías extranjeras contra la ley de energía que acaba de sacar este gobierno. Esto es un ejemplo, pero eso estamos hablando de dinero. Imagínate que hay gente que no tiene dinero para, ahora sí que para morder a nadie, y resulta que nadie los ampara, aunque les asistiera el derecho, porque son causas de 3, 4, 5 tomos y nadie los quiere leer, entonces no los amparan y se ahorra la lectura. O sea, imagínate que estamos hablando que es necesario un cambio porque en México la Procuración de Justicia le queda de ver no solamente en la justicia punitiva, que es la penal, que es la corporal, que es de castigo, no, también en la administrativa. Nosotros hace un año metimos una denuncia en el SAT por un fraude y al día de hoy ni siquiera nos han escuchado, no solamente no nos han dado recepción, que si la pandemia, que si lo que sea, pero los tribunales están dormidos en el área laboral, en el área administrativa, en el área mercantil. Entonces yo creo que sí es muy importante que pidamos que esto se termine con esta impunidad tan terrible y que no tiene que ver solamente con el gobierno, sino con estos servidores públicos que se sirven de la gente y que efectivamente no están con un proyecto de nación, están porque les pagan. Y digo, todos tenemos derecho a recibir un dinero por el trabajo que realizamos, pero también es parte de un fraude no de hacer el trabajo por el dinero que te pagan. Entonces, todo esto está pasando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hay gente que tiene 20, 25 años, trabajando ahí, que trae este quiste de no hacer lo que les corresponde, la comisión. No, y además, exacto, y además también que hay fuego amigo y hay una función deliberada y que incluso, pues hay quienes han denunciado que incluso hay tráfico ahí de recursos para apoyar cuestiones que golpeen a las acciones del gobierno federal. También es cierto que la Secretaría de la Función Pública ha activado a los alertadores de la corrupción y ahí nosotros también estamos trabajando, todos los ciudadanos debemos hacerlos, queridos amigos, hacer esta página de los alertadores y hay que denunciar y tenemos que picar piedra y tenemos que ayudar con eso al señor presidente y no más allá de todo, tenemos que ayudar a México. Adelante, Ceci. Exactamente, y pues bueno, mucho cuidado con algunas ONGs o asociaciones civiles que además reciben recursos del gobierno federal y lo único que hacen es atrasar los casos de las personas en situación de cárcel o que tienen a su gente desaparecidas y las usan para justamente golpear al gobierno, ir a pararse frente a alguna institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o frente a Gobernación, y ellos para recibir recursos, luego los negocian y la gente se queda sin su persona, sin su familiar y sufriendo todas estas cosas indecibles de la desaparición de alguna persona amada, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se pueda reconocer quién es un falso activista, quién
de las personas que están en esas comisiones ejecutivas de atención a las víctimas o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de otra institución no está haciendo su trabajo, o un ministerio público que además se revictimiza, o sea, todo esto es muy, muy importante, y denunciar. Yo creo que esto podríamos hacer hasta ¿cómo decirlo?, una rueda de prensa en donde se pueda decir cómo ha fallado las instituciones de procuración de justicia al pueblo mexicano. Ya no hablemos del actual gobierno, la procuración de justicia, los jueces, los magistrados, etcétera, etcétera. Pero bueno, querida Celeste, no, tema aquí da un tema interesantísimo, ¿sí?, en el cual también deberíamos de ver que se legisle para que haya una selección en donde la ciudadanía sepa los currículums de quienes accionan este poder judicial, para que precisamente sean votados con B grande o con B chica, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Por otra parte, Ceci, antes de que dejemos de escucharte con tus temas tan importantes, yo quisiera preguntarte también, tú como fiscalista y que entiendes mucho de estos temas, hoy precisamente fue esta clausura de la convención bancaria, en la número 84, y fue clausurada precisamente por el señor presidente. Comentábamos en el corte con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza de que hay un discurso importantísimo del señor presidente con una visión totalmente social de apoyar a todos aquellos que estén por el bien de la redistribución de la riqueza, de que todo esto permee precisamente al pueblo de México, para aquellos empresarios que realmente traen la camiseta con la bandera puesta, digamos. Entonces hay que fortalecer esto, y él lo dijo en un foro donde normalmente los políticos iban a plegarse a los discursos que antes se manejaban, y aquí el presidente va imponiendo una agenda y una visión humanista. Te escuchamos con atención. Fíjate que ese tema es muy, muy interesante, porque justamente en este tipo de eventos que año con año se han realizado y se realizaban en el puerto de Acapulco, que este año no se hizo por la pandemia, todos iban a darle las gracias a la banca, porque, ay, banca, pues muchas gracias, qué lindo, y por ti ya somos los más maravillosos, cuando somos los que más pagamos de comisiones bancarias por el servicio que nos dan estas instituciones, y que además los impuestos y las contribuciones están bancarizadas, porque tienes que recibir transferencia, cheque, todos tus pagos para que sean deducibles tienen que ser a través de una cuenta bancaria. Entonces, pues obviamente nos necesitamos unos a otros, pero el banco se creó originalmente para cuidar de los recursos de los particulares, y ahora, porque también lo comentó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, comentó todas las veces que ha habido problemas en la banca y que se le ha rescatado. Entonces, en esta pandemia que ha sido tan difícil, hablan de que obviamente todavía está el Fondo Monetario Internacional para rescatarnos en caso de que tuviéramos un resbalón, que esperemos que no, pero que sí es muy importante recordar que la banca tiene que ser solidaria con México, porque México ha sido un gran negocio para la banca. Y un gran negocio porque también obviamente esto es de políticas públicas, los gobiernos se los han permitido. Entonces, bueno, una noticia que es buena es que aceptan disminuir los créditos bancarios, el porcentaje de intereses a los créditos hipotecarios, los créditos a la vivienda, de igual manera se va a disminuir a los créditos PYME, es decir, puedes conseguir dinero a menor costo para que puedas invertir y seguir. Obviamente, si eres un empresario, un emprendedor, pues puedas tener ese dinero disponible de una manera más rápida. Entonces yo creo que esto es una información muy, muy valiosa, y ojalá puedan colarse a alguna de las redes de la presidencia para que puedan ver esta convención bancaria en la que también estuvo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, que bueno, cada año están presentes, y que es un gobernador independiente también, y que hay que estar muy, muy atento porque tiene que ver con la política económica. Y bueno, hay un tema, recordemos que también hubo una ley para quitar al maíz transgénico. En días pasados ya hay un amparo en contra de retirar a las empresas con maíz transgénico. Recordemos que sin maíz no hay país, y el maíz transgénico pues ha
atentado contra la salud de los mexicanos, porque viene aparejado con un glifosato, ¿sí te acuerdas que ya Celeste? Que Glifosato, sí. Y se hizo uno para el otro. Entonces, este tema es muy importante. Vamos a ver qué dicen los tribunales. Yo creo que este tema podemos tratarlo la siguiente semana, porque ahorita se mete este amparo para que pueda funcionar las empresas que tienen este maíz transgénico todavía más tiempo y quitar estas oportunidades al campo mexicano. Pero también estamos hablando que si se va el maíz de un momento a otro, pues se quedaría mucha gente sin el preciado maíz y la tortilla tan deliciosa que es base de la alimentación mexicana. Y bueno, para cerrar ya este bloque, mi queridísima, ordenaron el arresto de Yanit Áñez y 5 ministros por golpe de Estado, terrorismo, sedición, conspiración. Y yo creo que este es un gran ejemplo, porque estos golpes de Estado no deben existir nunca más. Y con esto quiero cerrar mi participación. Muchas gracias, querida Celeste. Gracias, queridos amigos, qué bien que veamos esto y estas reacciones, y el pueblo, que cuando realmente está con su causa, la causa del propio pueblo, cuando no se deja engañar por esos intereses abiertos y que utilizan el poder económico para desinformar, pues miren las reacciones que hay. Tenemos que ir con la historia, con el amor a nuestra patria, con una visión bioética de la vida, con compartir con todos. Estamos viendo el ejemplo el día de hoy, el señor presidente. Cuando hay un presidente con una visión nacionalista, perfectamente puede hablar con banqueros y con cualquier otro interés desde un punto precisamente de dignidad. Y obviamente aceptan, y qué bueno que así sea. Aquí lo que nos ha hecho tanto daño es ese entreguismo total que priorizó intereses de beneficio personal y de grupo por encima de los de la nación. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en estos micrófonos de libertad de expresión, de pluralidad, de derecho de todos nosotros a estar libremente informados. Ustedes escuchan todos los puntos de vista en los micrófonos de ABC Radio, las 7:60 de AM. Habrá con quienes coincida, con quienes no, pero de que enriquece usted su bagaje de información, está bien. Usted refrendará su opinión, o a lo mejor obtiene algún dato interesante, aunque usted difiera. Y aquí de eso se trata, que con algunos coincidiremos, con algunos no, pero es importante el respeto a la pluralidad, a la libertad de expresión, y esto aquí sucede. Lo mismo en Radio Turquesa, en en las frecuencias de la Pantera, y por qué decir de Radio La Nueva República también, esta radiodifusora que tiene pura persona voluntaria, igual nosotros, igual como mucha gente que vamos por la libertad de expresión. Queridos amigos, les mandamos un abrazo, Mona Lisa querida. Y bueno, pues vamos a regresar aquí en Voces del Periodista. Escuchamos a Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Vamos a regresar con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, @Enrique Pastor. Él es directivo del Club de Periodistas de México, representante del mismo en el estado de Campeche, y también, por supuesto, parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, además de editorialista de Voces del Periodista, nuestra revista. Maestro querido, usted ha hecho precisamente y publicado el día de hoy una columna que trata de esto, de jefe a caporal, ideólogo neoliberal, se desdibuja. Quisiéramos a usted pues escucharle con mucha atención, como siempre, ya que es importante el posicionamiento histórico del porqué de todo lo que usted comenta, y lo importante que es que sepamos y tengamos muy presente quién es quién. Como dice precisamente, y dicen en la Profeco, el director de la Profeco, precisamente el quién es quién en los precios, pues aquí es quién en la vida, quién es quién en los intereses, quién es quién en la política. Adelante, maestro querido, lo escuchamos con atención. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, muy contentos de volverla a escuchar dirigiendo este programa. Por supuesto, saludos a la maestra Ceci Tapia, a toda la amable audiencia de Voces del Periodista. Y efectivamente, pues en estas últimas horas ha sido muy curioso observar a alguien que siempre se vanaglorió de ser muy ecuánime y en sus momentos extremadamente autoritario, con toda esa energía que da el poder cuando se tiene a la mano
o cuando se tiene la confianza del metaconstitucional presidente que lo tenía como predilecto, a este personaje, y hablo directamente de Diego Fernández de Ceballos, un abogado cuya inicio como experto en el derecho, pues se da al lado del fundador del Partido Acción Nacional en el despacho de Manuel Gómez Morín, fundador de este partido después de que se dio la nacionalización del petróleo y las grandes compañías internacionales se fueron en contra de Lázaro Cárdenas del Río y requirieron fundar un partido político que fue precisamente el de don Manuel Gómez Morín, el creador del partido más apátrida que ha tenido esta nación. Es un partido para devolverle el petróleo a esos grandes corporativos y quitárselo de nuevo a los mexicanos. Bien, pues don Diego Fernández de Ceballos, a quien lo vimos ya aparecer en primera línea en la vida política nacional, pues ha perdido toda esa presencia y esa enigmática actitud de ser prácticamente o así se considera él, un gran filósofo de la moralidad, de la decencia, del apego a la ley, de los principios y los finales, y en estas últimas entrevistas, después de ser exhibido en la mañanera, aquel debate que se dio entre el licenciado Andrés Manuel López Obrador y él discutiendo diferentes temas, y en donde, pues hay que decirlo, fue avasallado, ridiculizado y puesto en su lugar por el hoy presidente de los Estados Unidos mexicanos, pues la vanidad de quien se había autodenominado en los últimos momentos como el que incursionaba a las redes sociales para ser un adoctrinador de las nuevas generaciones que perdieran el miedo a participar en nuestro país, como si este país no tuviera y no hubiera vivido momentos verdaderamente vergonzantes, como fue la caída en 1988, en donde finalmente Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza, Luis H. Álvarez, entre otros, se prestaron para aprobar o para legitimar un proceso electoral con visos de fraude, y a partir de ahí Diego Fernández de Ceballos se convierte en el personaje más natural en la residencia oficial de Los Pinos, recibiendo línea directa del presidente para ejecutar todas y cada una de las consignas que se daban en este sentido. No podemos hablar de concertación si no tocamos la presencia precisamente de Fernández de Ceballos, cuando posteriormente a esa calificación electoral se dieron las primeras en el estado de Baja California, siendo beneficiario Ernesto Rufo Appel, y a partir de ahí toda una cadena de candidaturas y de elecciones, las cuales se operaron para cobrar facturas políticas, venganzas, en donde siempre apareció Diego Fernández de Ceballos, y puntualmente recordemos en Guanajuato, cuando Diego Fernández, Vicente Fox Quesada y el propio Porfirio Muñoz Ledo Lazo de la Vega fueron partícipes en toda esa serie de maniqueísmos que modificaron la elección que había ganado a Ramón Aguirre Velázquez y que finalmente se le entregó a otro panista para que gobernara, a Carlos Medina Plasencia, para que gobernara los 6 años sin haber ni siquiera participado en las elecciones. Estamos hablando de que hoy se enoja y insulta. Cuando alguien en un debate insulta, descalifica, es un reconocimiento pleno y total a que se ha quedado sin argumentos de peso y que carece de toda capacidad de debate civilizado, de altura, de nivel. Es decir, no estamos ante un equilibrista que presumió de esa virtud, porque sabía que había una gran red de protección abajo, sino vemos a un personaje completa y totalmente asustado. No es aquel que patrocinó y gritó en la Cámara de Diputados que había que aprobar
como venía el Fobaproa para tener a las actuales generaciones que hoy pretende adoctrinar pagando las deudas, los excesos, los robos, las rapiñas, el saqueo de las arcas públicas, para que posteriormente quien era el que lideraba esa Cámara de Diputados, Felipe Calderón Hinojosa, fuera personaje también de ese megafraude del 2006. Estamos hablando del Diego Fernández de Ceballos, aquel que quiso sorprender a propios y extraños con un montaje ridículo, verdaderamente cargado de ingenuidad y perversidad, cuando apareció supuestamente secuestrado, porque se trataba de tratar de revivirlo para ver si podía en esa telenovela que finalmente no cuajó, con una posibilidad de campaña política. Aquel personaje irrespetuoso, intolerante y misógino que al referirse a las mujeres dijo que eran el viejerío. Ese personaje es el que hoy voltea a ver al presidente de la República y lo descalifica con una verdadera caterva de palabras altisonantes, como si ello pudiera tapar una realidad que qué bueno que se mete a las redes sociales, y qué bueno que quiere que las nuevas generaciones sepan quién es él. Y claro que hay que decir quién es Diego Fernández de Ceballos, porque de falsos apóstoles y de auténticos perversos y de mezquindades este país no puede seguir teniendo la desinformación que en este caso significa. Yo creo que ya tendremos que ir a corte, pero todavía queda mucho material. Pues gracias, queridos amigos, gracias a escuchar conjuntamente este interesante análisis. Recordatorio, recordemos que una parte importante de nuestra fortaleza es precisamente la memoria. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, de manera diferida en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México y, por supuesto, de Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera y Radio La Nueva República. Les recuerdo que nuestro productor es Maurice Salum George. Adelante, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, lo seguimos escuchando en este análisis donde recuerda hechos y no palabras. ¿Cuáles y qué son las consecuencias de las conductas que muchas de las veces, por desgracia, en personajes públicos, en personajes que deberían de tener un profundo amor a México y vergüenza, desgraciadamente a veces es de lo que se carece y por desgracia pues se llevan entre los pies precisamente esa oportunidad maravillosa para el pueblo de México, que sería ejercer el poder para el bien y no por el poder de algunos intereses mezquinos. Lo escuchamos, maestro, adelante. Así es, y también hay que recordarle a don Diego, porque seguramente puede ser que por la cuestión senil, y todos vamos para allá, yo estoy ya entrando a la tercera edad también, ojalá no me trate la vida tan mal mentalmente como a él. Económicamente no me interesa tener puntas diamantes como cambio de negociación de la dignidad, como él lo hizo en Guerrero, pero hay que recordarle a don Diego Fernández de Ceballos cómo pidió él que se quemaran las boletas de la elección de 1988 como una muestra verdaderamente patética de encubrimiento y de temor de que algún día la verdad fuera demostrada documentalmente. Es el Diego que le gritó a propios y extraños, sobre todo esa mansedumbre pseudopriista que callaba denigrantemente a cada grito y a cada exabrupto de la prepotencia de este personaje. No olvidemos... Maestro, exacto, perdón que haga un paréntesis, pero pues yo con mi amor enorme a las personas de la tercera edad, maestro, no, yo también a todos aquellos, no, maestro, pero independientemente de que fuera o no fuera, también hay personas que padecen de sus facultades ajenos a su voluntad. Todo esto es ajeno a la voluntad de una persona, y a mí me parece que cualquier cosa que sea ajena a la voluntad de alguien,
pues no señalar, y si se señala en este caso, y nada más hago esta reflexión porque yo lo conozco a usted y sé que es usted una persona con toda la sensibilidad y solidaridad. Como diría un abogado, aquí hay perversidad, que se puede esconder, o sea, no tiene perdón alguien aquí, que después de haber actuado. Aquí más allá de cualquier característica por la edad, yo creo que desde la juventud se mostraron estas intenciones y fueron increciendo, ¿no? Y de alguna manera algún tipo de frustraciones, porque hay quien, como claro que hay señalado en otros programas, hay quien llegó a la presidencia y hay quien llegó a Twitter o a las redes. Esa fue la gran frustración. Exactamente. Cuando él en el debate con Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo de pronto se sorprende y se sale del script que le había dado Salinas de Gortari y aparece al otro día con las encuestas a su favor y obviamente pues lo llamaron a cuentas a exigirle que ese no había sido el lineamiento que le habían dado y vimos al Diego Fernández de Ceballos callar, no volver a aparecer, esconderse bajo las piedras para que Ernesto Zedillo recuperara la diferencia que se había forjado en este sentido, y él que pretendió sorprender a su propio creador para ver si llegaba a la presidencia, pues después a su más odiado personaje, de quien patrocinó y asesoró precisamente en el desafuero, en ese intento de detener a Andrés Manuel López Obrador, que debe ser tremendamente frustrante después de tanto poder y después de tanta vileza contra la nación y tanta favores que él considera que le debe ese sistema apátrida, ver que llega con lo más sagrado que puede tener la democracia y que puede validar a un presidente de la República, que es el voto directo, limpio, arrollador, avasador y convencido de una sociedad que ninguno de los personajes a los que él le sirvió con mansedumbre, ninguno de ellos puede presumir lo que hoy Andrés Manuel López Obrador, con todo lo que se intente cuestionar, tiene en sus manos. Yo creo que debe ser terrible para alguien con la vanidad de Diego Fernández de Ceballos, que después de querer debutar y a lo mejor pensó que iba a poner a temblar al sistema político nacional, simple y sencillamente en este momento ya no es el ejecutor del presidente ilegítimo del 88. En este momento ya no es el pirómano que quema boletas electorales, mucho menos es aquel que exige y que grita a gobernadores y que grita a partidos políticos lo que le ordenaba su patrón. La última vez que yo tuve la oportunidad de ver a Diego Fernández de Ceballos fue aquí en Campeche, en unas fotografías que me hicieron llegar algunos amigos, en donde estaba departiendo amable y feliz, lleno de alegría con la familia Muriño. Sí, con esos grandes beneficiarios de la energía eléctrica, del ex subsecretario de electricidad, del ex secretario de gobernación, el personaje al cual, violando la Constitución, se le intentaba poner como presidente de la República, porque se tenía un proyecto para espejo para convertir a México en una, y le pongo comillas, democracia monárquica parlamentaria, que finalmente, por fortuna, los mexicanos no solo no permitimos que esto se pudiera concretar, sino que en el pasado proceso electoral y seguramente en mucho tiempo más adelante, con la posibilidad de tener información, podemos ir descubriendo a cada uno de estos personajes. E insisto, no se vale escudarse en el desconocimiento de la historia, porque utilizaría la tesis jurídica. Desconocer la historia no nos exime de la responsabilidad de cometer los mismos errores, como también desconocer la ley no te exime de la responsabilidad de responder ante ella. Y Diego Fernández de Ceballos tiene una historia verdaderamente denigrante,
que las nuevas generaciones deben conocer en su exacta y total dimensión, para no cometer el error de ser engañados por sofistas con un verbo rápido, ligero, pero cargado de sentido contra México. Eso sería mi comentario. Bueno. Sí, muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Siempre interesante lo que comenta. Mil gracias, queridísima Dianita Gimboro, todo mi cariño, toda la gratitud. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a tantos amigos, compañeros, compi querido, y a tantos amigos que precisamente nos replican y hacen comentarios precisamente desde pues escuchar las voces de los maestros. Así es que pues les comparto aquí varios comentarios, pues que básicamente son de solidaridad para con el programa y que mucho agradecemos. Gracias, nos mandan diferentes mensajes. Y bueno, pues Ceci querida, yo no sé, antes de salir de aquí, precisamente estoy viendo, fíjense que una compañera tuitera, ella es @patinegrete, comenta y precisamente tuitea, qué cosas, una foto de el ingeniero Cárdenas, dice arriba, ella pone, híjole, qué tristeza, y uno dice, bueno, tristeza relativa, porque ya más o menos se sabían algunas cuestiones que bueno, esto es aparte, pero ¿cómo es posible ver al ingeniero posar con este señor que está señalado de muchas cosas, este señor Cuadri, que pues nomás no cuadra, ¿verdad? Y es actual la foto porque vemos a este señor con su cubrebocas, ¿verdad? Al señor Cuadri, que pues con todo respeto, ese cubrebocas debería servir para algo más, ¿verdad? Que para la pandemia. En el caso de este señor, mi punto de vista muy respetable, pues para quien piense diferente. Pero bueno, gracias, Dianita Gimboro. Raúl Hernández, muchísimas gracias, Raúl Divino. Miguel Ángel, gracias. Y bueno, un abrazo a tantas cosas y a tantos personajes. Y yo les sugiero dar seguimiento a varias cosas y apoyo al maestro Pigmenio Ibarra, quien pues no paran en tratar de ofender y de decir cosas. Y pues bueno, ahí va él, que con su inteligencia y su pensamiento hace realmente reflexiones muy interesantes para todos. Pues Ceci, querida, estamos saliendo. Pues bueno, yo creo que hay que señalar mucho cuidado con todos estos personajes que salen así como momias de Guanajuato ahí o de Querétaro, como pues son para llamar la atención pública de las redes sociales. No hay que caer en ese juego. O sea, tú hablas de ese personaje, pero estos falsos feministas, estos falsos apóstoles de la nación, porque esa es la realidad, aparecen solo para hacer ruido. Y como bien dijo el maestro Pastor Cruz Carranza, hay que saber quiénes son para no seguirles el juego. Ese sería mi comentario. Gracias, queridos amigos, aprovechemos el tiempo de la mejor manera, veamos qué es lo positivo y qué podemos hacer desde nuestro entorno inmediato por México, principiar por nuestra familia, por nuestros amigos, con quienes podamos impactar de una manera positiva y propositiva, queridos amigos, y el análisis siempre. Recordemos que hay que leer de manera plural, darnos cuenta y no caer precisamente en garras de aquellos que se basan en repetir, en tener muchos recursos para poder estar replicando cuestiones que son totalmente falsas. Aquí, para defender a México, estamos todos los mexicanos. Gracias, amigos, sigamos en las frecuencias de la pluralidad. Sigan escuchando ustedes aquí, porque aquí de eso precisamente es lo que se respeta. Un abrazo, cuídense mucho, los quiero entrañablemente. Gracias, maestro don Enrique, gracias, y sobre todo gracias a ustedes.